Bueno, e xa por último, temos a sorte de contar con Verónica Fuerte, que nos vai mostrar como a comunicación gráfica tamén pode ser algo divertido. Verónica vai nos levar a esencia do deseño a través de formas puras e colores vivos. Verónica é unha deseñadora, ilustradora, speaker internacional e directora creativa afincada en Barcelona. Despois de graduarse en Elisaba e INA, foi gañando experiencia en diversos estudios de deseño ata que en 2007 fundou Hey Studio. Un estudio que foi medrando exponencialmente e agora mesmo ten un recoñecemento a nivel mundial. Verónica traballa cun enfoque multidisciplinar e amplo do deseño, aposta pola creatividade sen límites e unha linguaxe contundente. Que mellor fin de festa que ter connosco hoxe a Verónica Fuerte. Bueno, ¿se escucha? Sí, vale. Bueno, muchas gracias por la invitación, porque bueno, es mi primera conferencia física después de todo lo que ha pasado, que no hace falta que lo explique. Y voy con micro porque voy muy mona, pero este vestido no tiene ni bolsillos ni nada. Entonces me han dado el micro. A ver el clicker. Vale, bueno, pues este es mi Instagram. Yo soy la fundadora y directora creativa de Hey. Es un estudio que está en Barcelona y lo fundé, como han dicho, en el 2007, hace 14 años. Y está, bueno, el título de la conferencia se llama Simplify porque realmente a mí, como me acerco al diseño, es de una forma muy simple y muy directa. Y esta soy yo con mi hermano en la Virgen del Pilar, porque mi madre es de Zaragoza. Y me gusta mucho esta foto porque creo que representa mucho lo que hago, ¿no? En Hey, y ya lo veréis por qué. Entonces yo nací en el 80 y, bueno, voy a resumirme un poquito los años 80. Si tú googleas, es esto lo que te sale. Nací viendo estas series, ¿no? Que si tenéis mi edad sabéis lo que hablo, ¿no? Pero este es mi universo. Pero al mismo tiempo nací también rodeada de esto, que es la empresa de mis padres. Ellos tienen una empresa de metalúrgica y, bueno, estos son mis padres hace 2 años que todavía trabajan. No son creativos, pero sí que me han enseñado a emprender y a llevar proyectos propios. Y sí que yo creo que la infancia determina tu vida adulta y lo que tú vives es lo que harás en el futuro, ¿no? de adulta. Entonces sí que me enseñaron a ser libre y a poder elegir una profesión. Y bueno, y esto es una frase que me gusta mucho, ¿no? Porque creo que ellos sí que me educaron de una forma que por eso estoy aquí ahora. Y bueno, y con esa libertad con la que me educaron, pues elegí estudiar diseño gráfico. No sabía mucho lo que era, pero cuando estaba estudiando la carrera siempre me había gustado de pequeña la creatividad, manualidades, pintar, etcétera. Entonces, cuando yo estaba estudiando en Elisaba, en Barcelona, empecé a descubrir esta época de los años 60, 70 y me fascinó. Y esto es un ejemplo que es del año 59, que es la primera publicidad más o menos en la historia del diseño que entendemos como es el diseño ahora mismo, ¿no? Es la primera vez que había un copy, un storytelling y la primera vez que se usaba una fotografía solo del producto con un texto, con un copy. Y bueno, esto es un hecho, ¿no? En la historia del diseño. Y a raíz, en esa época, pues había un movimiento que era el Modernist Design y estaba en todo el mundo, no solo en Europa, en Japón, en Estados Unidos. Y la verdad es que a mí me encantó cuando lo estaba estudiando. Por ejemplo, Geigy era una farmacéutica que todavía existe, que ahora es Novartis, y hacía este tipo de productos. Esto estamos hablando años finales de los 60, 70. Esto eran productos insecticidas y podéis ver, ¿no? El diseño para mí es precioso, es como ilustración, tipografía, color y ya está. Y esto es lo que estamos haciendo ahora. Entonces dices, ¿cómo puede ser? ¿Qué ha pasado, ¿no? O sea, algo estamos haciendo mal. Se empezó muy bien, pero se ha alterado el camino. Entonces también, para mí esto es mi producto preferido en el diseño también, es un antidepresivo.
Esto ahora mismo imposible. Y para mí esto tiene una fuerza visual espectacular. Y yo creo que, bueno, también Iko Tanaka es un diseñador japonés que me encanta, Paul Rand en Estados Unidos, ¿no? Hicieron Milton Glaser un montón crearon lo que ahora entendemos el diseño gráfico. I Love New York, bueno, están saliendo cositas que se han repetido en todas las conferencias. Y yo creo que me fascinó este diseño porque era temporal y porque son marcas que todavía están ahora y las podemos ver, ¿no? Y no siguen una tendencia. Y bueno, Herb Lubalin es mi preferido de todos. Entonces dije, bueno, pues yo acabé la carrera en el 2001, 2002 y hasta el 2007 trabajé en diferentes estudios hasta que en el 2007 creé GEI. Y quería hacer lo que me gustaba cuando estaba estudiando y era todo este estilo atemporal y lo quería continuar pero a mi manera de hacer. Y lo que sí que tenía claro es que podía empezar sola, pero quería llegar más lejos y necesitaba más gente, ¿no? Por eso el estudio no lleva ni mi nombre ni mi apellido, ¿no? Y es un nombre que no significa nada en el fondo, eso es una actitud más que un adjetivo. Este es parte del equipo. Esta foto fue justo antes del COVID. Faltan 3 personas más. Al cabo de unos meses vino el COVID y esto, bueno, esta es la foto de antes, la bonita, y después en la fiesta se alteró un poquito. Y este es el estudio donde estamos ahora, que estamos en Poblenou Nou. Un estudio bastante grande, pero yo empecé en mi casa. Y esta es mi casa. De hecho, ahora mi habitación es esta, donde duermo. Yo creo que los creativos tenemos esta capacidad, ¿no? de con un ordenador, una mesa e internet, y ya está, ¿no? Podemos trabajar donde sea. Y ahí es donde empecé, en mi casa. Y bueno, pues al cabo de 3 años mi hija Nora nació y pues allí como podía, ¿no? Con todas las madres. Nora ahora tiene 10 años, es Instagram, adicta también, igual que yo, un poquito. Y yo empecé en el 2007 y bueno, a mí siempre me ha gustado mucho las redes sociales y Flickr, me encantaba. Es como el Instagram de ahora, pero me encantaba. Yo hice muchos amigos en Flickr. Empecé a hacer proyectos personales porque es que no tenía clientes, solo tenía uno. De un amigo, ¿no? Entonces hacía proyectos personales simplemente para experimentar y encontrar un poco ese estilo que sabía que estaba, pero que necesitaba parar de trabajar en otros estudios para desarrollarlo. Y todo esto son carteles que hice pues para Navidades, explorar este estilo de simple, de geometría, la simplicidad, directo. Iba haciendo proyectos personales y con los poquitos comerciales que tenía, pues iba pagando mis gastos. Y al 2009 hice un pequeño librito físico que lo envié a diferentes sitios de museos, de editoriales de Barcelona. Pero con el tiempo, con los años de GEI y también desde que yo empecé a estudiar diseño, vi que el color para mí era muy importante. Es como yo me expresaba mejor. Porque para mí el color es un lenguaje universal, ¿no? Es que todo el mundo lo entiende. Y así es como empecé a introducirlo en los proyectos, porque para mí es súper fácil, ¿no? No hay una fórmula para crear, ¿no? Es como surge de una forma natural, intuitiva. Los primeros proyectos eran locales, esto es del CCCB. Y también trabajamos para Oxfam en Barcelona, una campaña para gente joven. Proyectos súper pequeñitos para una asociación de artesanos y artistas en Barcelona. Pero bueno, siempre con proyectos con mucho cariño, intentando siempre que podía introducir el aspecto más manual. Por ejemplo, el anterior, como era en unas invitaciones, las cintas son de seda, entonces hicimos 500 a mano, bueno, hay una un poco matada, pero fue un proyecto súper bonito. Aquí también eran stickers, que los stickers estos son los backgrounds que antes se utilizaban para hacer cómic de forma manual. Esto también eran trocitos de sobras de imprenta, los triángulos, hasta que en el 2010 creé la campaña de los Laus, que para mí
fue muy importante porque era la primera vez, como decía Julia, ¿no? Cuando te llama a una institución, ¿no? Donde tus colegas de profesión están ahí, te van a mirar, te van a criticar. Y bueno, fue un proyecto muy bonito, importante también para el estudio. Hicimos toda la campaña, el libro, y también con los años, dije, pues si he hecho un librito físico y lo he mandado de forma local, ¿por qué no puedo hacer Claro, estamos hablando de hace 14 años. Entonces hice lo mismo y lo mandé a editoriales que a mí me gustaban, ¿no? A directores de arte, etcétera. Y Monocle Magazine nos contactó no para hacer la cubierta, sino para hacer una mini ilustración, y al cabo de 2 años hicimos la portada. Pero así fue, ¿no? Como de una forma muy local, algo más internacional, pero de una forma muy orgánica. Nada planeado, simplemente fue surgiendo. Y lo mismo con este proyecto de branding que hicimos para Chile en el 2011. También de forma remota. Bueno, cuando nos llamaron, yo ya me imaginaba ir a Chile y nunca fuimos. Pero bueno, y salieron proyectos muy bonitos y este también fue muy importante. Y también hicimos toda la iconografía para ellos, para la web, las plataformas, y también lo usaban para sus oficinas. Si os fijáis, el sistema de ilustración era todo hecho con una línea, los iconos. Bueno, hicimos muchísimos iconos. Lo paso rápido porque si no, no llegaré. Y al mismo tiempo de hacer estos proyectos que eran muy importantes internacional y te abrían muchas puertas, también proyectos súper pequeñitos. Esta es una de mis mejores amigas que vive en Miami y tenía un proyecto propio de hacer mermeladas caseras de verduras, vegetales. Entonces me escribió para hacer el proyecto, yo me lo pensé porque era mi mejor amiga y no quería dejar de ser su amiga, ¿no? Entonces me lo pensé dos días y le dije, ok, pero por favor, claro, no hay preso, estas cosas que pasan con amigos, déjame libertad creativa, ¿no? Para poder hacer algo diferente, ¿no? Y sí que ella me dijo que en Estados Unidos este tipo de comida pues es con fiestas, ¿no? Más como snacks, tal. Entonces, cuando me dijo fiestas, y como tenía que hacer el proyecto en una semana, bueno, fiestas, me salió el confeti. Y a veces es que el mismo brief te da, ¿no? El cliente te está dando las pistas de cómo tiene que ser el diseño. Entonces hicimos estas etiquetas que eran a mano, con una máquina troqueladora que ya tenía, hacía los agujeros de las etiquetas y de las tarjetas, que luego fue creciendo y lo hizo industrial. Y por eso digo, ¿no? Simplify Design, porque ideas simples, como lo acabamos de ver, pueden ser muy potentes. Y para mí no hace falta ornamentaciones extras, ¿no? Cuando tienes una idea muy potente. Estas son, bueno, las tarjetas que tengo, que ya me quedan pocas, que al final el estudio no tiene un color, sino que tiene todos. Y este es el cliente del principio que os he enseñado, que nos contactó al principio. Pues continuamos haciendo proyectos para el Centro Cultural de Barcelona, la Agenda, y otros proyectos completamente diferentes. Esto es un chiringuito que justo antes del COVID nos escribieron para hacerles simplemente forrar el chiringuito, que quede bonito, porque era así, estaba un poco medio abandonado, estaba abandonado. Y querían que lo decoráramos, ¿no? Al final, porque es un sitio bastante bonito en Barcelona. El sitio se llama Camping y hicimos este logotipo que representa la forma de una tienda. Y como está cerca del mar, cerca de la playa, hicimos estas franjas de colores que representaban un poco la idea de verano, Mediterráneo, rayas, ¿no? Las sombrillas, las toallas, ¿no? Y es la idea, ¿no? De algo muy sencillo
crear algo más bonito. Y yo sí que estudié diseño gráfico, pero lo que hacemos en el estudio es crear lenguajes visuales, que puede ser desde un espacio, una identidad, un branding, no sé, un filtro de Instagram, lo que sea, ¿no? Al final es crear estos ingredientes en lo que nos pidan. Esto es un proyecto pequeñito también que hicimos en Barcelona para una cerveza artesana, la primera vez que hacíamos un producto alcohólico. Y yo creo que es bonito cuando tienes este equilibrio de clientes, a veces aceptar quizá un proyecto, quizá económicamente no es tan potente, pero que te da mucha libertad creativa y te introduce en este sector que no estás. Entonces, es un proyecto es un cliente que todavía tenemos. De hecho, ahora han sacado hace poco el soda y continuamos con ellos. Esto lo hicieron para el confinamiento, que hicieron una edición muy limitada de 500 cócteles. Entonces tú pedías, te los llevaban a casa y era sorpresa, ¿no? Era, pues, a lo mejor te tocaba un vermut o un spritz o un random. Y como era tan manual y tan artesano y muy local de Barcelona, pues lo hicimos en casa con mi hija. Entonces enganchamos todas las etiquetas y bueno, también un poquito para distraernos y pasarlo un poco bien. Y a veces son estas ideas, ¿no?, sencillas que tienen mucho impacto. Y gracias por aceptar ese proyecto tan local, pequeñito. Ahora estamos haciendo una identidad grande para una cervecería artesana también de Rusia, de San Petersburgo. Yo creo que a veces necesitas tomar cierto riesgo, aunque sea económico, para ver el futuro, ¿no?, más adelante. Un proyecto también que tiene muchos años, pero que a mí me gusta mucho, que es una marca que ya no existe como tal, de zapatos, que es un típico zapato catalán del campo, que lo querían introducir a la ciudad, que ya existía, ¿no?, ese tipo de zapato, pero de una forma un poquito más moderna, atrevida, con colaboraciones con artistas. El nombre del cliente de la marca era Arrels, que Arrels en catalán significa raíces. Y por eso el diseño, si os fijáis, está como arrancado, ¿no? Un poco como arrancar esas raíces, esas capas de la tierra. Lo estoy explicando muy rápido, ¿eh? Pero bueno. Entonces, como parte del proceso del zapato era manual, sí que quería, siempre que se puede, hacerlo manual. Y esto era un brochure que eran 500 unidades que daban a clientes o comerciales. Entonces sí que cada doble página cortamos la página azul. Y era raíces, ¿no? Porque las raíces ninguna es perfecta y es donde se consiguió el valor de la marca, porque yo creo que lo digital está muy bien, pero esto no se puede conseguir en digital. Lo siento, Pablo. Entonces, bueno, esto es como se hizo en el anterior estudio que era muy pequeñito, de 25 metros cuadrados, pues delante del ordenador cortando hojas. Bueno, era un poco terapéutico también. Hicimos otro catálogo más grande el año siguiente, siguiendo la misma idea. Y para mí el diseño gráfico es cuando nadie lo puede replicar, ¿no? Es cuando es único, porque si no puedes coger un Canva y eso pues también te hace diseño. Y hablando un poco también de cosas manuales y de cosas únicas, eso es una marca de Canadá que hicimos, bebidas que llevan CBD. Claro, en España cuando hice este proyecto hace 4 años o así, no existía aún toda esta moda, ¿no?, del CBD, y entonces nos explicaban, bueno, pues es una bebida que tiene CBD, pues te relajas un poquito, tal. Y entonces con esta idea dije, bueno, pues vamos a hacer todos son sabores diferentes, es como de relajación, ¿no? Como te cierras los ojos, ves colores, formas, bueno, un poco psicodélico, pero sin tomarte en drogas, ¿eh? Pero bueno, entonces hicimos algo manual. También lleva sonido esto. Y en la entrada del estudio, muy profesional, como veis,
con un marbling de spray, y porque queríamos conseguir, porque esto se puede hacer en Photoshop, es lo que decía Julia, perfectamente, pero queríamos conseguir el error, ¿no? Lo espontáneo, porque yo creo que cuando trabajas con la espontaneidad te salen cosas únicas, que no estás buscando la perfección. Entonces, buscamos todos estos patterns, están hechos a mano, y luego sí que los pasamos a, bueno, fue un poco complicado, pero lo pasamos a digital. Y ese es el resultado, ¿no? Que sí que mucha gente me dice, pero esto en Photoshop en 2 segundos. Yo ya, pero la experiencia, ¿no? El valor, todo esto no está. Y ese es el resultado. Diferentes sabores, etcétera. También yo creo que las ideas no nacen ni se crean de Pinterest, aunque es una web y lo que sea, y muy inspiracional, pero las ideas no nacen desde allí. Bueno, pues otros proyectos muy pequeñitos que también hacemos, eso es una invitación de boda, la primera que hice y la última creo, pero también está hecha a mano y conseguir esta idea, ¿no? De cercanía, ¿no? De dos personas que se quieren, medios círculos, pues un trabajo que haces también con el impresor muy directo. Y esto es una maqueta, porque yo creo que es súper importante cuando haces cosas físicas, ya sea producto, print, hacer una maqueta, porque lo que tú estás viendo en un ordenador de una pantalla de 15, quizá luego es yo qué sé, la tipografía, todo, solo tienes que ver. Yo creo que sobre todo estudiantes, ¿no? Que quizá no imprimen, es importante ver el tamaño en que se va a leer ese texto. Y hasta que no lo imprimes, no lo ves. Entonces, esto es la maqueta que se hizo en el estudio y que realmente es bastante fiel al final. Y bueno, y así ves pues cómo se abre, cómo se cierra, etcétera. Es otro proyecto que hicimos también en colaboración el año pasado con unos tostadores de café de Madrid que se llaman Hola Coffee. ¿Por qué? Porque yo quería, bueno, siempre digo, si yo quiero llegar a trabajar, por ejemplo, con café o con lo que sea, entonces digo, pues si no me llega el cliente, pues lo hago yo, ¿no? Entonces esto, pues contactas con, por ejemplo, Hola Coffee, que eran amigos, y hicimos una edición especial de café, de especialidad. En este caso era de Guatemala y ahora hay uno de Colombia. Como era una edición limitada, pues intentamos hacer también algo a mano. Sé que estas cosas son mucho tiempo, pero después tienen un impacto tremendo, ¿no? Y a raíz de aquí, pues te pueden contactar otros clientes. Y era llevar el diseño gráfico, al print, a la bolsita de café. Otros productos como aceite, ¿no? Esto es de Jaén. Este es el diseño que tienen ahora y este es el que tenían antes, ¿no? Porque tenían muy pocos recursos. Para mí es muy importante colaborar con otros profesionales, porque en el estudio somos 7. Y está bien ser solo diseñador, porque los diseñadores nos frustramos mucho. Queremos ser motion designers, queremos hacer código, queremos hacer Cinema 4D, queremos hacer todo. No, está bien ser solo diseñador, porque dile a alguien que hace Cinema 3D, 4D que te haga un logo. No, o sea, yo creo que está bien colaborar porque hay gente, o sea, en todo el mundo muy profesional. Y está bien conocer la técnica. Por ejemplo, eso es un proyecto que hice hace 3 años y queríamos hacer un póster para Año Nuevo que representase la idea de la serpentina, de la noche de Año Nuevo. Y mi idea era comprar en Amazon estas cintas y después hacer una foto. Y Andy, que era vecino nuestro en esa época, que es un artista digital, le expliqué la idea y me dijo, pero Vero, esto se hace en 3D. Y yo, sí. Y bueno, pues a partir de aquí empezó el primer proyecto en 3D que hicimos. Hace 4, perdona. Y Andy es súper talentoso, entonces empezamos a hacer test y él empezó, eso es el proceso de Andy. Muchos tests, pero yo le decía a Andy, me encanta, pero lo veo muy frío, ¿no? Muy digital, no es hey, ¿no? Es como encontrar este vínculo cuando estás colaborando. Incluso hizo un motion, bueno, se animó mucho.
tenía más tiempo, ahora sigue imposible, no tiene tiempo. Pero bueno, probó muchísimo, anchos, transparencias, pero yo era un poco exigente y le decía no. Ponía hey en las cintas, bueno, de todo, hasta que un día me enseñó esta, ¿no? Y aquí sí que le dije esto, yo creo que sí que hay ese equilibrio, ¿no? Pero el color no. Entonces sí que hizo estos colores, que estos son los finales. Son unos pósters que los regalamos y también los vendemos. Y bueno, fue nuestro primer contacto con el mundo 3D, porque nosotros no hacemos 3D en el estudio. Y estos son crops que realmente es que parece una foto. También hicimos la campaña de Young Guns, que son premios para menores de 30 años creativos de Nueva York. Eso es un poco como trabajamos, como muchas ideas en conjunto y luego elegimos un camino o varios para presentar al cliente. Bueno, esto es Giuseppe y que compartíamos espacio, ¿eh? No es que estén mirando ahí y Sebastián trabajando en el proyecto. Y teníamos que hacer el trofeo, porque claro, de estos eran 20 y pico ganadores y tenían un trofeo que siempre es un cubo. Y era la primera vez que hacía un estudio europeo la campaña. Y yo quería que todo fuese local, ¿no? En Barcelona, y contactamos con Jordi Canudas, que es un diseñador de producto, hizo los trofeos en relación con la campaña, que están hechos con resina dentro, de colores. Eso es cuando llegaron al estudio, cuando llega algo físico, es como, ¿no? Siempre como un caramelo, y lo ves, lo tocas. Y también colaboramos mucho con motion designers, en este caso son Kim and Wings, que están en Barcelona, son muy buenos. Hicimos un wallpaper para Huawei. Y también hicimos en el confinamiento, pues hicimos un filtro de Instagram, porque a mí me apetecía hacer un filtro para Hey y bueno, contactamos con Tommy, que se dedica a hacer filtros, ¿no? Y aparte que es amigo. Y era la primera vez que hacíamos un filtro, entonces hicimos esta idea, ¿no? Queremos que cuando te haces el selfie, pues rayas, ¿no? Muy hey, muy color. Y eso es el brief que le pasamos a Tommy. Y con esto Tommy empezó a hacer pruebas y salió el filtro, ¿no? Y él nos aportó otras ideas, pues las líneas pueden crecer, de crecer, cambiar de color, etcétera. Y la gente, pues es una manera también lo compartió en redes, hicimos un concurso, etcétera. Para mí, yo soy diseñadora, pero al final lidero un estudio y para mí no solo es diseño, ¿no? Trabajo con personas y es muy importante. Y hacemos, bueno, ahora con el COVID no, pero hacíamos pasta cada lunes y compartida y momentos donde hablas, ¿no? Y no solo de diseño de tu vida. Yo creo que es muy importante, que es lo bonito de lo físico, ¿no? O sea, me encanta poder trabajar a distancia, pero compartir estos momentos. Ya. Y Sebas, que es un cocinero estupendo. ¡Buané! Hizo un ramen. Sí. Bueno, pues estas cosas yo creo que es lo bonito. Y en el 2014, como hacíamos muchos proyectos personales, ¿no? Como los que os había enseñado al principio, la gente nos lo pedía, que puedo comprar tal, y yo no, es que no está a la venta. Y al final, después de tanto pedir, pues creé la tienda online. Y al principio eran pósters, ¿no? Porque para mí era lo más fácil, ¿no? Intuitivo, de diseñadora. Cosas de print. Y con el tiempo, pues el print, bueno, o mini libritos, etcétera. Y es un espacio de ejercicio visual que hacemos cuando tenemos tiempo libre en el estudio. Y bueno, y pensé, bueno, ¿por qué no? Si la gente lo pide, pues quizá está bien, ¿no? Crear una web. Y todo eran pósters hasta que un día dije, pues ese póster, ¿no? Ay, perdona, que hemos hecho, quizá puede ser el mismo formato. O sea, es un pañuelo de seda, es un pañuelo, ¿no? O sea, al final es lo mismo, ¿no? Cambia el material.
y también una manta. Bueno, y aquí empezó el universo de los materiales y de otros productos. Claro, como diseñadora gráfica yo no tengo ni idea de textil, entonces buscas proveedores, etcétera. También colaboraciones con otras marcas, jerseys, tazas con un artesano de cerámica del Raval en Barcelona. Bueno, se abre un universo inmenso que, bueno, tienes que ir eligiendo por dónde vas. Hasta que también el año pasado, el otro ya no me acuerdo, creamos quería algo que no fuese la tote bag, ¿no? Algo un poquito más de valor, con más presencia. Y aquí ya no se me iba de las manos, no era comprar una tote bag y serigrafiar. Y entonces, bueno, pues contacté a Julia y con Julia hicimos este proyecto, que aparte era mi vecina antes, ahora ya no. Como decía, Julia trabaja mucho en papel, hizo muchas maquetas en papel. Y otro bolsito pequeño, y el estudio, la tienda era estantes, ¿eh? Y en el 2019 decidí pasar del online al offline y creé la tienda que está en el Raval, en el timing perfecto, en el 2019. Y está viva aún, que ya ha sido superar eso, ha sido. Entonces, para mí es muy importante, era una tienda donde solo, o sea, universo Hey, no solo vender, es workshops, libros de referencia, etcétera, ¿no? Y un workshop de marbling, por ejemplo, y también otros productos, no solo físicos. Es un podcast que podéis ver que se llama Women at Work, que damos voz a mujeres creativas, porque desgraciadamente en directoras de arte creativas en el mundo solo hay un 20%. Entonces creo que como diseñadora y como tengo un estudio, creo que tengo la responsabilidad de dar voz a estas personas que están y existen, y que ese 20 suba a un 50 mínimo. Y este es el podcast que podéis escuchar. También noticia, la semana que viene o la otra, ahora es la segunda edición del libro. Y voy acabando, perdona. Es una colaboración que hicimos también el año pasado con Alex Truchot, que es un diseñador que está en Nueva York, pero es catalán. Hicimos esta bola, como de Navidades, ¿no? Que te llevaba a la infancia. Que luego le dije, Alex, ¿por qué no lo vendemos como NFT? Pues 3D, ¿no? Y se vendió. Solo uno, los otros no. Y al final dices, pero esto es algo súper digital, es un NFT, pero también puede ser físico, ¿no? El diseño para mí es 360 grados. Esto es una canica real, hecho con vidrio soplado, que es una técnica del siglo I a.C. Entonces, para mí es como NFT, es como todo es viable en este mundo, y tenemos que ser conscientes del pasado para poder imaginar el futuro. Y voy a acabar con un vídeo muy divertido que nos hizo un creativo hace unos días, que es divertido y que creo que está bien para acabar este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Tiene sonido, es importante. Muchas gracias.